Estamos en la provincia de Salta, nos alejamos unos días de Buenos Aires para realizar una prueba especial que se aleja un poco de los test tradicionales a los que los tenemos acostumbrados. Se trata de una evaluación de larga duración de unos 5.000 kilómetros. El producto, la pickup Toyota Hilux. Para entender esta prueba especial hay que entender lo que está pasando en el segmento de las pickups, donde se están dando muchas transformaciones importantes. La primera de ellas es la llegada de la Volkswagen Amarok, sin olvidar, por supuesto, otros rivales modernos como la Mitsubishi L200 y la Nissan Frontier. Además, tanto Ford como Chevrolet en breve se van a poner a tono con el segmento, con las nuevas generaciones, tanto de la Ranger como de la S10. En este contexto, Toyota Argentina nos propuso probar una vez más la confiabilidad de la Hilux, tanto en lo que se refiere a un uso particular como un uso de alta exigencia más vinculado a lo profesional. Por eso, por un lado, vamos a evaluar esta unidad en particular que tiene 60.000 kilómetros. Pedimos especialmente que sea una unidad usada, así se asemeja más al uso real que le puede dar una persona que la tiene hace 1 o 2 años. Con esta camioneta vamos a estar por las provincias de Córdoba, Salta y Jujuy, recorriendo todo tipo de caminos. Por otro lado, vamos a estar buscando usuarios, tanto particulares como empresas que utilizan Hilux en su flota de trabajo, para poder comprobar cómo se desempeña la camioneta en condiciones extremas de uso. Ahora, como podrán ver a mi espalda, estamos en Salta Capital. La parada anterior a Salta fue Córdoba Capital, a donde llegamos desde Buenos Aires en un tramo que ya es todo por autopista. ¿Cómo vamos a seguir desde aquí, desde Salta? Vamos a ir a la quebrada de Humahuaca y luego a casi 500 kilómetros desde la quebrada de Humahuaca vamos a ir a Tartagal, en el noreste de Salta, donde es muy fuerte la actividad petrolera. Llegamos a Iruya, en Salta, un pueblo digno de visitar, enclavado en el medio de las montañas. No menos impresionante que el pueblo es el camino por el que se accede a Iruya. La primera parte del camino es un ripio de piedras bastante filosas y la segunda es cuando empieza el camino de cornisa, camino muy angosto por el que por momentos solo puede transitar un vehículo a la vez. Pero hablemos de la Hilux. Nuestra unidad mantiene el motor más potente, 3.0 litros, turbo diésel, y ofrece 163 caballos de fuerza y un torque de 35 kilómetros disponibles desde 1400 vueltas, lo que permite una muy buena utilización, sobre todo en caminos de montaña como el que hicimos para llegar acá a Iruya hoy. Respecto del motor, es un motor progresivo de muy buena potencia y viniendo aquí en el camino de Iruya el pico de altura es de 4.000 metros y se siente un poco la falta de oxígeno. ¿Eso en qué se traduce? En una pérdida de respuesta del motor, pero nada grave porque se soluciona circulando siempre por encima de las 2.000 revoluciones y no hay ningún tipo de problema ni siquiera para pasar alguno de los vados. Tuvimos que cruzar 2 veces el río Iruya para llegar aquí al pueblo y lo hicimos sin problema, siempre con la tracción integral conectada, pero sin necesidad de usar la reductora. Circulando a 110 km por hora, que son las velocidades legales en las rutas en nuestro país, se ubica en 10 litros cada 100 kilómetros, que es un valor realmente muy bueno, incluso si miramos a la competencia. Respecto del comportamiento dinámico, por ejemplo, en el camino que hicimos de curva, mucha curva y contracurva recién para llegar a Iruya, vamos a decir que lógicamente por su extensa distancia entre ejes no es un vehículo ágil ni está pensado para un uso de alta velocidad, pero tiene una dirección que responde bastante rápido y un buen diámetro de giro reducido si tenemos en cuenta que se trata de una pickup. Además, gracias al muy buen despeje, no toca con ninguna de las grandes piedras que tuvimos que pasar en este trayecto. Y si buscamos su limitación en lo que puede ser off-road, va por el lado de un ángulo ventral un poco limitado justamente por los 3 metros de entreejes que tiene, pero muy bien para el ángulo de ataque, muy bien para el ángulo de salida. Y como dijimos, no tuvimos ningún tipo de problema en cruzar lechos de río y sortear piedras de bastante tamaño. Como seguimos el viaje, ahora lo que nos queda es recorrer la quebrada de Humahuaca, donde vamos a dormir, para mañana bien temprano recorrer los 500 kilómetros aproximadamente que nos separan de Tartagal, en el noreste de Salta, donde esperamos que el río nos permita llegar. Just
Estamos en Acambuco, una reserva provincial que realmente nos sorprendió a nivel paisaje por el lugar donde estamos. Estamos a 70 kilómetros de Tartagal, que es nuestro destino y última etapa de este viaje. Finalmente, el problema no era el río Bermejo para llegar a Tartagal, como nos habían dicho en Salta, sino que debido a las fuertes precipitaciones que hay en esta zona se forman aludes y la ruta se corta. Uno de los motivos por los cuales estamos acá en Tartagal es porque en la búsqueda de usuarios de Hilux encontramos a Pluspetrol, que es una empresa argentina que extrae petróleo de esta zona. El objetivo de nuestra visita a Pluspetrol es ver cómo utilizan la flota de Hilux para un trabajo verdaderamente pesado. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a los distintos pozos petroleros y para acceder a ellos tienen que atravesar verdaderos lodazales, sobre todo en esta época que es la época de lluvias más fuertes. Cuando les preguntamos su opinión sobre las camionetas, nos contaron que antes de tener la flota de Hilux habían pasado por otras marcas, pero en la Hilux encontraron un poco la confiabilidad que buscaban. Pero además de empresas, charlamos con usuarios comunes que nos encontramos en playas de estacionamiento o en estaciones de servicio. Charlamos con más de 10 y a grandes rasgos, resumiendo un poco lo que hablamos con ellos, destacaron a favor de la camioneta la confiabilidad general, la robustez de las suspensiones y de todo el sistema de tracción, la habitabilidad interior, el confort de marcha a la hora de salir a la ruta, el motor, tanto por sus buenas prestaciones como por el consumo contenido, sin duda la capacidad off-road al contar con una caja reductora y la gran capacidad de carga que presenta la caja de la Hilux. Pero no solo les preguntamos las cosas buenas, también les propusimos que dijeran aquello que si pudieran le cambiarían a la camioneta. Algunos de los aspectos que mencionaron fueron, por ejemplo, la estanqueidad de la caja, es decir, las filtraciones de polvo que tienen, el hecho de que cuando va sin carga la caja resulta algo saltarina y alguno también nos mencionó, dada la potencia, los 163 caballos de esta camioneta, que le gustaría un control de tracción y estabilidad. La ruta hasta Tartagal nos sirvió para recordar algunos aspectos de la Hilux. Por ejemplo, posición de manejo, una butaca cómoda que regula en altura, pero con el problema de que el volante no regula en profundidad y si bien regula en altura queda muy bajo y por ejemplo las personas de más de 1,80 m, la rodilla les puede llegar a rozar en la parte inferior del aro al apretar el freno. También comprobamos una vez más la excelente autonomía con un tanque de 80 litros. Por último, si bien el otro día dijimos que en trayectos de montaña no es un vehículo ágil, justamente por su extensa distancia entre ejes, la contracara de esto es que viaja muy aplomada en ruta, incluso en curvas de alta velocidad. Y dos aspectos especiales a destacar. Por un lado, la muy buena capacidad de vadeo que tiene para pasar ríos de hasta 81 centímetros. Y un aspecto que lo decimos porque tuvimos varias consultas y es que la toma de aire que se observa en el capot no es la toma de aire del motor, sino la respiración del intercooler. La toma de aire en la Hilux está en el vano motor a la altura del paragolpe derecho, a una buena altura que permite, como ya dijimos, una capacidad de vadeo de 81 centímetros. Acambuco, cerca de Tartagal, es un poco el cierre de este viaje, la última etapa, ya que lo que queda de aquí en adelante es el regreso a Buenos Aires, previo paso por Córdoba. ¿Qué pudimos comprobar en este viaje? Sin duda, la confiabilidad de la Hilux. Por un lado, nuestra unidad con 60.000 kilómetros, como dijimos, pocos ruidos estructurales, escuchamos alguno proveniente de la caja, nada más, y la eficiencia de siempre tanto en términos de consumo y prestaciones y el manejo off-road. Esta confiabilidad de la que hablamos también es lo que encontramos en los usuarios que consultamos y siempre destacaron el valor de la confiabilidad del producto y algo que nos llamó la atención es que siempre dicen que lo van a cambiar por otra camioneta igual. Cerramos entonces un nuevo operativo de autotest, pudimos comprobar las bondades de la Hilux y sobre todo lo conforme que están los usuarios con ella.